buenas noches, bienvenidos a Vía X, el mostrador. Federico y Onón, comenzamos una nueva semana y vamos a comenzar con pandemia nuevamente. Vamos a comenzar con medidas que se toman, otras que se dejan de tomar. Nos sigue acompañando, ¿qué le vamos a hacer? Sí, tenemos para esta conversación por mucho tiempo más, ¿cierto? Pero por lo mismo vamos a saludar inmediatamente a nuestros invitados del día de hoy. Queremos saludar a el doctor en Salud Pública, académico de la Universidad de Chile. Nos acompaña hoy Cristóbal Cuadrado. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Primera vez en nuestro programa, por lo demás. Gracias por la invitación, un gusto. Y acompañado con una mujer de lujo. Nosotros varias veces la hemos tenido acá en nuestro programa, siempre también muy asertiva, muy informada. Queremos saludar también a la ex subsecretaria de Salud, asesora de la OMS. Nos acompaña nuevamente Janet Vega. ¿Cómo estás? Súper bien, Victoria. Qué bueno tenerte otra semana por acá. Yo feliz también. Ustedes saben que me encanta venir por acá. Nosotros muy felices también cuando nos visitas. Tenemos el siguiente titular que me gustaría revisar junto a ustedes para que podamos entrar directamente en materia. Y dice así, señor director, lo tenemos en pantalla. Ixquia Siches asegura que todavía no conocemos el plan de implementación, de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. Se ha generado una pequeña polémica en torno a esto y han estado las dudas desde que ya no solamente se hizo el anuncio, sino que comenzaron a llegar las vacunas, si no me equivoco, el día 23 de diciembre del año pasado acá en nuestro país, respecto a las dosis, respecto a la frecuencia, respecto a de qué manera se va a comenzar a distribuir. Sabemos que se comienza con gente que esté vinculada al área de la salud, pero ¿en qué momento va a llegar esto para el resto de la población? Y por lo mismo, ese titular entonces donde la misma presidenta del Colegio Médico también da cuenta del desconocimiento que hay respecto a la manera en la que se va a comenzar a implementar. Abro la palabra y también hago la pregunta respecto a si es que este desconocimiento sobre la implementación de la vacuna da cuenta quizás de una falta de claridad respecto a cómo va a ser ese proceso de vacunación en nuestro país. Comienzo contigo, voy a abrir directamente con Cristóbal, que como decíamos antes primero en nuestro programa, y por lo mismo preguntarte tu visión respecto a eso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha existido una cuota importante de improvisación en cómo se ha ido gestionando esta discusión. Ha sido bien contradictorio algunos mensajes, por ejemplo, el que se diera esta señal de que inicialmente se iba a vacunar a todo el personal de salud, con una clara forma en que se iba a priorizar a este personal de salud, en que primero está la gente que está en UCI, luego urgencias y así sucesivamente. No obstante, al poco tiempo, el gobierno anuncia que sin haber completado la vacunación de todo el personal en esas áreas críticas, va a comenzar la vacunación de la población de alto riesgo, ¿no? Sí. Hay buenas razones para decir por qué uno tiene que vacunar a la población de alto riesgo, eso nadie podría dudarlo. Pero yo creo que ha existido efectivamente visiones contrapuestas probablemente adentro del gobierno, y eso ha salido a la luz pública con mensajes que son contradictorios. Y como muy bien menciona la doctora Siches, hasta ahora no existe un claro cronograma en que se diga, bueno, estas son las dosis, así van a ir llegando en el tiempo, estos son los grupos, en qué regiones. Tenemos situaciones bien raras, ¿no? De algunas regiones en las cuales ha llegado un gran número de vacunas que cuando uno lo ajusta por población claramente no tiene un correlato razonable. Por ejemplo, la región de O'Higgins es una de las regiones que ha recibido más vacunas en términos de tasa de vacunación versus muchas otras regiones que están aún más afectadas. Es una ¿no? situación más crítica. Y eso no ha respondido a una priorización que sea clara, que se digan cuáles son los criterios con los cuales se están tomando esas decisiones, y obviamente genera algún grado de preguntas por parte de la ciudadanía. Obviamente los mismos el personal de salud no sabe por qué también dentro de los hospitales se está vacunando a algunas personas y no otras, no siempre siguiendo también los criterios que supuestamente ha dado la autoridad de que es el personal que está sometido a mayor riesgo el que debería ser vacunado inicialmente. ¿Es desconocimiento entonces, Janet, de la implementación de la vacuna en nuestro país por parte del MinSal? ¿Existe quizás ese plan y no lo han dado a conocer, o derechamente estamos en una situación un poco improvisada respecto a lo que vaya pasando semana a semana, respecto a las cifras de contagio, a las camas UCI disponibles, en fin, a todas las variables que como iba conociendo? Bueno, este es como el muro de los lamentos los lunes, ¿no? en realidad, todas las anteriores, diría yo. O sea, yo creo que aquí hay algunas decisiones que no están explícitas. Hay una decisión clara, es que nos vamos a tratar de que la economía no se resienta por sobre todo. Creo que hay otras cosas que no se explicitan. Por ejemplo, de que probablemente no hay claridad de cuál va a ser el calendario de llegada de vacuna.
hay claridad que van a llegar alrededor de, lo que se indica es que de aquí a fin de mes, teóricamente llegarían alrededor de 4 millones de vacunas Sinovac. Pero qué viene después y cómo vienen las vacunas no se sabe. Tampoco se sabe si va a haber más vacunas Pfizer o no, o si nos quedamos con esa. Y tampoco se dice por qué razón tenemos una visión distinta entre el ISP y el Ministerio de si se vacunan o no se vacunan adultos mayores. Y por último, que es lo más importante para uno, si tú me preguntas a mí o yo te pregunto a ti, ¿cuándo te toca vacunarte? ¿Dónde te vas a vacunar? ¿Cómo lo vas a hacer? No tenemos idea. Ahora, que no tengamos idea, pero que no tenga idea el personal de salud o los que van a vacunar, ahí tenemos un problema más o menos serio, encuentro yo. Sí, oye, hubo una polémica en relación con eso, cada tanto vuelve, ¿no? Un funcionario era del Ministerio de Salud, de un hospital, que dijo que con la... ¿En Temuco, dices en tú? Temuco. Claro, es una funcionaria en realidad. Del hospital de Temuco, ¿no? Sí, pero... Sí. Es la presidenta del FENATS perfecto, que volvió sobre el tema de las vacunas chinas, la Sinovac, que no se iba a vacunar. ¿Qué pasa con las vacunas? Siempre con Janet, eso efectivamente como el muro de los lamentos, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con la vacuna china? ¿Por qué sigue despertando cierta recelo cuando ya fue aprobado en varios países y tiene un grado de efectividad bastante alto? Cristóbal. Yo creo que en esta discusión hay algún grado de xenofobia detrás de este tipo de discusiones, en las cuales hay, yo creo que una idea cultural que se ha instalado y que es bien propia de algunos países como Chile, en que tenemos una herencia muy de Estados Unidos, etcétera, y se ha ido construyendo una idea que hay como una ciencia de primera y segunda categoría, y en teoría la ciencia china no sería una ciencia tan buena como la europea o la norteamericana, cosa que hace mucho tiempo dejó de ser así, ¿no? Yo creo que ese lugar común se trata de explotar en este contexto y se dice, bueno, no sabemos finalmente si es que esos ensayos clínicos son buenos o si la tecnología que se está ocupando en China es suficientemente buena. Y la verdad es que los ensayos clínicos y los datos que están disponibles y que las agencias de evaluación de este tipo de tecnologías como Anvisa, que es la agencia brasileña que tiene una larga tradición en esta materia, el propio ISP en Chile, han evaluado y han dicho, bueno, esta vacuna cumple con los requisitos puestos por la OMS también para evaluar seguridad y eficacia. Por lo tanto, yo creo que hay que desmitificar este tipos de discursos que la verdad no están sustentados en lo que sabemos de la evidencia disponible. Ahora, es evidente que estamos en un momento de mucha incertidumbre, ¿sí? Pero eso no es algo solamente de la vacuna china. También hay mucha incertidumbre con respecto a las otras vacunas porque todavía no se han completado todos los estudios, pero al menos la información que tenemos hasta ahora nos hace suponer muy razonablemente que el beneficio de vacunarse es mucho mayor a los riesgos, porque el riesgo implica contraer una enfermedad que sabemos que puede ser muy severa, sobre todo en grupos de riesgo. Yo creo que ahí no hay que perderse en eso. Es decir, confirman lo que nos dijo la otra vez Janet, ¿cierto? Janet, dijiste que sí o sí hay que vacunarse cualquiera de esas vacunas. Sí, y otra cosa, y yo creo para seguir solamente, porque hay que aprovechar también un poco de compartir los conceptos. Una aprobación de emergencia significa, con la evidencia actual, los beneficios de vacunarse con esta vacuna son mayores que los riesgos que conlleva no vacunarse. Eso es aprobación de emergencia. Por eso que se pudo hacer antes y por eso que se mantiene una vigilancia. Claro. Porque si llegara a aparecer riesgos mayores en ese mismo momento, se suspende toda la vacunación. La vigilancia hasta ahora de todo lo que se ha ido poniendo es que en general han habido muy pocos casos de reacciones severas. Yo diría que han habido más con la vacuna Pfizer. Y lo otro que tiene la vacuna china, o le voy a poner china, aunque son 3 de laboratorios chinos, es que es extremadamente más sencilla de manipular y de poner, porque funciona como el resto de las vacunas. Entonces, ahí sí que uno podría hacer una estrategia bien masiva de vacunación en supermercados, si es que están bien armados, o en estadios o en colegios, por cierto, con todo lo que significa el aforo, etcétera. Por lo tanto, es una vacuna que es más fácil de desplegar que la de Pfizer. ¿Por qué piensas tú que una funcionaria de un hospital sale diciendo esto? Entonces, ¿por pura equivocación, por temor, por el afán de figurar? No, yo creo que, como dice Cristóbal, hay como algunas cosas
que están en el imaginario popular. Una de las cosas que están en el imaginario popular es que las cosas chinas son de peor calidad. No solo las vacunas, los autos, los qué sé yo. Y la verdad es que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer lo que hacen los chinos, pero solo les quiero contar una cosa. A mí me tocó ir hace como, ya debe ser unos 5 años atrás, y hace 5 años atrás los chinos hicieron un censo en el cual les pusieron wearables, de estos como los smartwatch, ¿Ya? a toda la población, y entonces tienen los datos más grandes de seguimiento, de signos vitales, de una serie de cosas que puede significar predecir qué enfermedades va a tener esa población en el futuro. Y además el desarrollo en tecnología y en biotecnología. Si tú vas a Harvard o vas a alguna de las universidades norteamericanas de Ivy League, la mitad de los estudiantes en cualquier curso son chinos. Han hecho una inversión muy importante en generar conocimiento y en traer ese conocimiento de vuelta a China. Entonces, en el fondo, no es que yo no tengo particular, tampoco es que nadie me está pagando para hacerle propaganda, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hay que tener susto. Claro, no hay que tener segura y hay que usarla. eficiente, etcétera. Oye, respecto a este caso que menciona Federico, esta funcionaria del hospital de Temuco, es que el propio ministro Enrique París se refirió también a estas declaraciones. Las tenemos y las revisamos aquí en Vía X, El Mostrador. Esa directiva o esa persona que habló a nombre de la FENATS debería corregir sus dichos y todo lo contrario, confiar en que esta vacuna, que además ha sido aprobada en China, en Indonesia, en Brasil, en Turquía y aquí en Chile, y tiene la misma técnica que tiene la vacuna contra la influenza que llevamos colocando años de años, esa persona tiene que clarificar sus dichos, porque la principal o una de las principales formas de colaborar es educar, y son los funcionarios de salud los que tienen que educar y no confundir. Bien, entonces ahí las palabras del ministro Enrique París refiriéndose entonces a este caso. De todas maneras, de parte del Colegio Médico de Temuco, se refirieron justamente a esta polémica que estábamos mencionando, lo hacen a través de Twitter y dicen lo siguiente, lo vemos aquí en el tweet del día. Colmet Temuco desde su cuenta señala: desde Colmet Temuco aclaramos que titular de Austral Temuco no nos representa, y citando el medio de comunicación que lo publica. Apoyamos la utilización de vacunas que han sido aprobadas por el ISP de Chile, cumpliendo con los requisitos de seguridad y eficacia. Esperamos el detalle de la implementación del plan de vacunación y utiliza el hashtag Yo Me Vacuno. Al menos esa entonces es la versión oficial, pero vuelve nuevamente a señalar que quedan también a la espera del detalle de la implementación del plan de vacunación, que bien lo decía también su propia presidenta, hay harto desconocimiento respecto a la manera. ¿Cómo es que ha sido la experiencia internacional y cuáles son los criterios, Janet, a ver si es que tú lo manejas, que debiesen aplicarse para seguir el proceso de vacunación de una forma que sea exitosa? Bueno, la experiencia internacional tampoco es que haya sido muy maravillosa. En general, la gran mayoría de los países, te diría yo, que están bastante más atrás que sus planes iniciales. Y los países que han sido exitosos son países que tienen un sistema de salud extraordinariamente organizado, con un sistema nacional unificado y que tienen una logística extraordinariamente avanzada. Fundamentalmente estoy hablando del caso de Israel. En China es distinto, y en Indonesia también, pues son regímenes bastante autoritarios que o te vacunas, digamos, ahí no puedes definir. Y lo que hay en este momento, que yo diría que es lo más ambicioso que va a haber que ver si es que es posible. En Inglaterra en los últimos días han hecho una aceleración importante porque ya empezaron a vacunar en lugares que no son los lugares típicos. Pero el presidente Biden dijo que iba a vacunar 100 millones de personas en los primeros 100 días. Y eso significa que tendría que ser capaz de vacunar 1 millón por día. Vamos a ver si es posible. Se ve difícil, sobre todo porque la vacuna que ellos están usando es Pfizer.
Y esa sí que es compleja en Claro. términos de cómo se despliega. Claro, Logística, pues, porque sí, la necesita cadena. 70 grados bajo cero, Sí. parece. Una cadena Y la de capacidad de frío. producción también, porque una de las principales plantas en Bélgica también tuvo problemas y tuvo que cerrar para poder incrementar la capacidad. Así Entonces es. también, de hecho, en la Unión Europea el suministro fue reducido y también en México hubo problemas también de suministro. Entonces también Pfizer ha tenido algunos problemas en términos de su producción, que tiene que ver con la complejidad también del tipo de producto biotecnológico que desarrollaron, que Claro. no es tan sencillo como las vacunas que tradicionalmente han sido desarrolladas. Claro, Janet nos explicó la otra vez con mucho detalle cuál es la diferencia entre una vacuna y otra. Vamos a darlo por Sí, sabido. por supuesto, no es Oye, necesario volver Cristóbal, ¿qué propone el Colegio Médico para la vacunación? Si ustedes estuvieran tomando decisiones en vez del Ministerio de Salud y el segundo piso de la moneda, porque uno nunca sabe hoy en el gobierno quién toma las decisiones, pero ponte que a ustedes les toca tomar decisiones. ¿Qué propondrían? Porque la presidenta mencionó el tema. Me imagino que tienen alguna propuesta. Es decir, ¿cómo hacer este proceso de vacunación para que sea rápido y efectivo con las vacunas que Por estén supuesto. disponibles? Yo creo que el primer punto esencial es que al comienzo de esto debería el gobierno haber sido capaz de sentar a los distintos actores científicos, sociales, ¿sí? De tal manera de poder dialogar sobre esto, ¿sí? Porque una priorización del proceso de vacunación no es algo exclusivamente científico, ¿no? O sea, hay criterios científicos que uno tiene que considerar, pero hay múltiples otros criterios y eso requiere entonces discutirlos de manera transparente para que también sean legítimos para la población. Yo creo que ahí hay un primer error, porque de hecho lo que ocurrió es que habían básicamente dos comités, por ejemplo, paralelos. El Ministerio de Ciencias tenía un grupo discutiendo esto, mientras el Ministerio de Salud tenía el CABEI, mientras el ISP estaba discutiendo la aprobación de las vacunas, por ejemplo, ¿sí? Y eso ha generado, yo diría, controversias innecesarias. Ahora, puntos esenciales. Primero, yo creo que hay un acuerdo de que todo el personal clínico que está ejerciendo rol de primera línea en atención de pacientes respiratorios que pueden ser COVID son grupos que deberían ser prioritarios. Eso incluye a todas las personas en UCI, hospitalizaciones de pacientes COVID, personas en urgencia, ¿sí? Y ese debería ser un grupo priorizado de todo el personal de salud que está en esa función. Y eso no es nada difícil de implementar. No, para nada. Eso Ya es mandáis la un grupo vacuna relativamente pequeño. Ese personal trabaja en los mismos hospitales, Pero, llevarlos ahí es fácil. Entonces ¿sí? ustedes explican que eso se interrumpió. Estaba vacunándose este grupo de riesgo, que el personal de salud que atiende personas que pudieran estar contagiados, y ese proceso de vacunación se interrumpió. ¿Cómo se puede entender eso? Es bien difícil de entender, ¿no? Y lo otro que es difícil de entender, por lo menos para mi gusto, es que en los hospitales se escuchó mucho de que finalmente la forma en que se estaba vacunando no era realmente la que debería haber sido más prioritaria. O sea, había personal clínico que atendía de forma ambulatoria y que terminó siendo vacunado antes que el personal de urgencia, por ejemplo, que tiene más riesgo, ¿no? Y ese tipo de descoordinaciones que también están ocurriendo a nivel local habla también de la debilidad que tiene el ministerio de ser capaz de coordinar una respuesta adecuada para hacer el uso más eficiente posible de las dosis que van llegando. Por mucho tiempo todavía vamos a tener más demanda que dosis de vacuna. Y eso requiere entonces una logística y una capacidad del Ministerio de Salud de convencer también a los actores locales de decirle, mire, esta forma es la mejor forma y por estas razones. Yo creo que como no han estado claras esas razones, también ha sido bastante más desordenado de lo que debería haber sido. Mira, el caso, supongamos que lleguen los 4 millones. Eso ¿Ya? significa que debemos tener 2 millones de dosis. Primero tenemos que despejar rápidamente esta pseudo controversia de si se usa para mayores de 65 o no. Que en este momento, acuérdate que no está aprobada, está hasta 59 años de edad por el ISP, la aprobó a toda edad, la Sinovac, pero el ministerio dijo que no se iba a poner esperando que lleguen nuevos antecedentes. Bueno, eso hay que despejarlo rápido. ¿Por qué hay que despejarlo rápido? Porque es bastante distinto armar la estrategia de vacunación de adultos mayores, que ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay un censo en lo que se llama los ELIAM, que son los establecimientos de larga estadía. Y eso existe, por lo tanto se puede armar, se arma habitualmente con los equipos de atención primaria de los lugares ¿Ya? para que vayan a vacunar a los ELIAM. Es como ir a vacunar a los colegios. Perfecto. Luego de eso tenemos que ver cómo vamos a vacunar al resto de las personas. Y lo que se hace habitualmente en campaña es que se vacuna en los consultorios de atención primaria. Con ese nivel, con 2 millones de dosis, no deberíamos cambiar la logística, no da. Porque habitualmente se vacuna alrededor de 2 millones en campaña, solamente que es más personal porque va a ser más rápido.
Por lo tanto, todavía no hay que abrir ni colegios ni nada. Eso sería si tuviéramos los 20 millones de vacunas acá. Claro. Es decir, tú estás diciendo cómo se hace para otras campañas de vacunación como la influenza. Y ¿A eso que te no refieres tendría tú? por qué Campañas de ser invierno. distinto para Sinovac, porque la vacuna de Sinovac es exactamente igual en términos de tecnología que la vacuna antiinfluenza e incluso tiene efectividad muy similar. Ah, mira. Por lo tanto, es vacuna antiinfluenza, solo que en vez de estar vacunando influenza, vamos a estar vacunando COVID. Pero Claro. eso lo tenemos que saber ahora ya, y para que las personas, y yo supongo que el gobierno tiene preparada la campaña de comunicación en televisión y radio para que en el momento en que tengan las dosis rápidamente difundan: los lugares de vacunación van a hacer esto, los horarios van a hacer esto, etcétera, etcétera. Oh, y sería Perdón. fantástico tener esa claridad respecto a la campaña comunicacional, pero dado como han sido las cosas, no sé si está eso tan nítidamente. ¿Tú ibas a Yo agregar creo que algo, el paralelo Cristóbal? que hace Janet con respecto a la campaña de influenza Sí. es muy, muy importante, porque la meta tiene que ser muy clara. Tenemos que vacunar a toda la población de alto riesgo, que básicamente son todos los adultos mayores y personas con patologías crónicas, Sí. antes del invierno. Y esa es la misma meta que se tiene también todas las campañas de influenza. Así es. Y ahora estamos entrando, en el fondo, preparándonos para tener un mes de febrero y marzo, donde en teoría ya vamos a tener vacunas disponibles, ¿no? Entonces, el tener clara esa logística de distribución, esa campaña comunicacional, cómo se va a resolver las brechas también de vacunación, porque acá, a diferencia de la influenza, yo creo que sí tenemos que ser un poquito más activos de ir a buscar a la población, ¿sí? Yo creo que la vacuna de influenza es muy de quien llega, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que hacer muchísimo más esfuerzo en llegar a la población que no está accediendo o no está consultando espontáneamente. Y eso requiere un trabajo, yo creo que muy coordinado y muy claro de parte de la autoridad. Hagamos lo siguiente, para continuar con esta conversación, quiero invitarlos a revisar el siguiente titular de El Mostrador, que dice lo siguiente. Ahí está: un brote sería de exclusiva responsabilidad del MinSal. Alcalde subrogante del Quisco critica al gobierno por enviar solo al Algarrobo a fase 2. Algo conversábamos la vez anterior junto a Janet respecto a estos permisos de vacaciones. Bueno, hoy día además era un día bien importante porque se estaba esperando el balance del MinSal y estaba la expectativa respecto a lo que podría pasar con justamente si es que se revocaba o no este permiso. Bueno, se mantiene el permiso. De parte del Ministerio han dicho que esto va a continuar y que la única manera de no utilizar el permiso es que envíen a la comuna de la persona interesada en salir a cuarentena. Respecto al caso de Algarrobo, ha sido particular porque hemos conocido imágenes durante prácticamente todos los fines de semana de las playas atochadas, los vecinos están cansados y por lo mismo, entonces, las palabras de este alcalde. Janet, ahí quería preguntarte a ti respecto a el tema de la saturación también de los centros médicos que existen, no solamente en esa zona, sino que en general en los balnearios, la capacidad de atención que tienen y si es que es una negligencia finalmente o no el hecho de que la gente pueda seguir visitando estos lugares, pero no habiendo ampliado la capacidad de personal médico y de atención para las personas que llegan. Mira, yo creo que a esta altura, Victoria, el tema es cómo vamos a manejar ya lo que tenemos, que básicamente tenemos una epidemia que trasladamos a los lugares de veraneo de todas las personas del país. Y una alternativa que se está proponiendo, y que de hecho veníamos conversando con Cristóbal antes de llegar al programa, es efectivamente limitar los permisos y hacer una especie de aforo máximo comunal. ¿Ya? Entonces, si tú piensas, ponte tú, ¿cuánto es lo razonable pensar que haya población? Y si se supone que tú tienes, porque tienes los permisos que pides, en la comisaría un aproximado de la cantidad de personas que han migrado a los distintos lugares, tú puedes saber rápidamente en qué lugares estás absolutamente saturado. Entonces, eso por lo menos en un 80%, porque igual hay gente que pasa por otros lugares, etcétera. Pero yo sí creo que hay que suspender los permisos intercomunales en algunos lugares en que por una parte se ve que hay grandes aglomeraciones, por otra parte no hay capacidad real de hacerse cargo de los enfermos, ni del testeo siquiera, y por otra parte en una situación en la cual sabemos que hay un crecimiento de los casos graves y que va a seguir creciendo en las próximas semanas. Tú decías también, Cristóbal, que esta semana y la próxima van a ser semanas claves también respecto a la capacidad de respuesta de nuestro sistema y particularmente si es que estamos reduciendo o no la velocidad de los contagios por COVID-19. Ya habiendo pasado algunas horas, algunos días desde esa declaración, ¿cómo crees tú que va a continuar el escenario?
Bueno, el escenario es muy preocupante. Estamos en una situación epidemiológica muy frágil. En la mayor parte de las regiones del país estamos con una carga de infectados altísima, más del doble de lo máximo que sabemos que es razonable mantener en una situación de estabilidad de contagios. Y en ese sentido, también cuando uno ve la ocupación de UCI, que está más del 90%, estamos en una situación, yo diría, mucho más preocupante que la que tuvimos al principio de nuestra pandemia, porque hoy día estamos teniendo alta ocupación de las UCI, la población está cansada, el personal de salud está cansado y tenemos una alta carga de infectados. Y con eso nos estamos acercando al invierno, ¿sí? Yo creo que es como la tormenta perfecta en términos de lo que uno esperaría en las próximas semanas. Ahora, claro, cuando uno mira el corto plazo, desde principios de diciembre hasta ahora, la velocidad en que habían crecido los contagios fue muchísimo más alta porque hubo aglomeraciones por las fiestas, por las compras de fiestas, etcétera, y eso explica que hasta mediados de enero hayamos tenido un incremento muy rápido de los casos. Sí. Y ahora ese incremento es un poquito más lento, pero no es que estén bajando los casos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo eso se comunica, ¿no? Porque cuando el ministro sale hace un par de días diciendo que las cifras son alentadoras, la verdad es que entrega un mensaje que es totalmente contradictorio. No es alentadora, lo que pasa es que no son tan catastrofales como las que teníamos hace 2 semanas atrás, ¿no? Y yo creo que ahí, que es la comunicación de riesgo, una cosa que una y otra vez estamos fallando, la autoridad está fallando. Yo solamente como quería también complementar una palabra a lo que decía Janet de los permisos, que yo creo que hay un aspecto en lo cual toda esta implementación del plan de vacaciones ha sido francamente negligente. Y es que en diciembre, cuando esto se diseña, habían algunas cosas que eran bien evidentes que iban a pasar. Primero, que los contagios iban a subir en los lugares donde estaban yendo los veraneantes. Que por ende había que fortalecer la capacidad de fiscalización, la capacidad de testeo y los recursos para el sistema de salud en ese lugar, porque los consultorios iban a tener que testear a más gente, hacer trazabilidad a más casos, etcétera, ¿sí? Que uno tenía que fortalecer las dotaciones de la Seremi en esos lugares para que pudieran fiscalizar un número mucho mayor de personas, ¿sí? Y esas cosas no se hicieron. También era predecible de que se iba a incrementar tanto la cantidad de personas en ciertos lugares que son los que habitualmente van las chilenas y chilenos, que iba a hacer que la densidad poblacional creciera mucho. Y eso, como bien decía Janet, se podría haber regulado y planificado de una manera mucho más estratégica y hasta ahora todavía no estamos en eso. Hagamos lo siguiente, voy a dejar ahí planteada una pregunta respecto a cómo debiese ser esa implementación entonces para que no ocurra o no siga ocurriendo lo que ya estamos viviendo ahora, que siguen aumentando los casos, pero la gente sigue yéndose de vacaciones a estos lugares. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Vía X El Mostrador. Seguimos conversando entonces a la vuelta junto a Janet Vega, junto a Cristóbal Cuadrado respecto entonces al avance de la pandemia en nuestro país. Hacemos un corte y regresamos. Regresamos entonces en Vía X El Mostrador. Lo hacemos conversando durante esta noche junto a Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, asesora de la OMS, y también junto a Cristóbal Cuadrado, académico de la Universidad de Chile y doctor en Salud Pública. Y te habíamos dejado plantear una pregunta respecto a cómo debió haberse implementado este tema de los permisos, particularmente el de vacaciones. Y si no, ya que estamos en este escenario, ya que el día de hoy conocimos que la cifra de nuevos casos son de 4.068 personas contagiadas, que obviamente no una cifra para nada alentadora, más allá de la visión que de repente tenga el ministro de Salud en una situación como esta. ¿Qué es lo que debiese pasar para adelante? Ya se ha dicho, de parte del Ministerio de Salud entonces de que el permiso va a continuar, no se revoca, pero ¿de qué manera podrían tomarse protocolos o medidas necesarias para resguardar no solamente a la gente que viaja, sino que particularmente a quienes viven en los balnearios donde se están pidiendo los permisos de vacaciones? Sí, bueno, el gran anuncio del día de hoy fue que van a evaluar cómo va esto de la implementación del permiso de vacaciones. Yo habría esperado ya que a esta altura esa evaluación esté hecha, ¿no? Que tuviese esa medición lista, ya va a terminar, digamos, un mes de implementación, ya hay tiempo suficiente. Ahora, los elementos claves son que, primero, la implementación de este plan debe ir de la mano de recursos adicionales para todos aquellos lugares donde están recibiendo veraneantes. Y esos recursos adicionales tienen que ser recursos humanos para poder fiscalizar, fortalecer la Seremi, y por otra parte recursos para incrementar su capacidad de testeo de tal forma que puedan hacer búsqueda activa y que puedan también trazar los casos, ¿sí? O sea, contener rápidamente brotes que seguramente van a surgir debido al plan.
Y por otra parte, tiene que ver con cómo uno planifica para regular, como bien decía Janet, los aforos máximos de nivel comunal, ¿sí? Y eso es algo que no es tan complejo de implementar, ¿sí? O sea, cada vez que uno llena este permiso, uno dice, bueno, ¿de qué fecha va a estar en qué lugar? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, en teoría, la autoridad podría saber de qué manera hay flujos de entrada y salida a cada lugar de las personas que están haciéndolo bajo la norma, obviamente. Siempre hay un grupo de la población que no lo hace. Pero eso requeriría un pequeño cambio, que uno pudiera planificar su permiso, ¿sí? Hoy día como que uno tiene que pedir permiso para salir hoy, ¿no? Sí, pues. Distinto es que uno pudiera planificarlo, decirle, bueno, quizá yo tengo planificado la tercera y cuarta semana de febrero, que voy a ir a tal lugar, ¿sí? Entonces yo pido mi permiso de antemano. Entonces tiene más certeza la persona que va a poder arrendar, qué sé yo, para claro. ir, ¿sí? Y si es que no, te dice, bueno, ya está lleno en esa fecha, tú no puedes, entonces tienes que buscar otro destino, ¿sí? Eso permitiría que las personas puedan compatibilizar el salir por sus vacaciones de una forma planificada, resguardando, limitando los riesgos que eso implica para ellos que van a un lugar con menos cantidad de personas, claro. y también para la población que vive en una zona turística. Oye, una pregunta práctica, paréntesis de lo que estamos conversando. Cuando partió la pandemia había mucho desconocimiento y de hecho algunos enfermos los trataban de forma indebida, digamos, o sea, a la perspectiva de hoy, ¿no? Con la mirada de hoy, con el conocimiento que se tiene hoy sobre el virus y sus características y evolución. En ese sentido, en igualdad de condiciones o similares condiciones de contagio y por lo mismo personas que hay que atender, que no exactamente los contagiados, porque sabemos que hay asintomáticos, pero en igualdad de número de gente que hay que atender, que la medicina tiene que atender, ¿cierto? Los consultorios, hospitales, UTI, UCI. Hoy se está tratando, y esta es la pregunta, ¿se está tratando mejor a los enfermos en el sentido de que es mejor, que feo decirlo así, pero es mejor enfermarse ahora que haberse enfermado al inicio de la pandemia? ¿Es realmente así? Sin duda, porque ahora hemos aprendido varias cosas. Por ejemplo, hemos aprendido de que la mitad de los pacientes no llegan a intubación, estamos hablando de casos graves, Claro. no llegan a intubación si es que tú les pones oxígeno a alta dosis y los pones de guatita, digamos, Claro. en posición prono, que se llama. Y No es necesario entubarlos. no, sí, en la mitad de los casos se disminuye en la mitad. Sabemos también de que los corticoides, en los casos, sabemos por qué se produce esa reacción que ya el virus desapareció y el cuerpo sigue funcionando como que tuviera el virus. Claro, claro. Y sabemos que es una reacción inmunológica y que por lo tanto los corticoides a esos pacientes que están con esa evolución hay que darlo. Y sabemos también que en general el manejo previo también lo tenemos mucho más claro. Por lo tanto, efectivamente, es mejor enfermarse ahora que hace un año, sin duda. Y por eso ha bajado el nivel de mortalidad. Ha bajado la letalidad de los que se enferman, cuántos se mueren, porque el nivel de mortalidad es poblacional. No, es bueno, claro. me refería a la Sí, letalidad sí, ha bajado. técnicamente, sí. Por Me eso. puse- Oye, pero es por eso que ha bajado la letalidad, porque se trata mejor a los pacientes, a los enfermos. También yo creo que está, complementando lo que decía Janet, lo otro que hemos aprendido es lo que no funciona. Así es. Hemos aprendido mucho de cosas que no funcionan. Eso es y muy que importante. En Sí. retrospectiva nos damos cuenta de Entonces que ahora probablemente no se usa. hacían más mal que bien, ¿no? Muchos medicamentos que se intentaron. Yo creo que otro componente importante es que los equipos clínicos también están más entrenados y eso hace que también sepan reconocer y manejar más tempranamente los casos y que la población también ya tiene bastante interiorizados los síntomas de la enfermedad. ¿sí? Sí. Y los graves. Por lo tanto, eso hace que la consulta pueda ser más precoz, ¿sí? Y que también el manejo de estos pacientes sea más expedita dentro de un paciente que requiere ser hospitalizado. Yo creo que en todos esos ámbitos lo estamos haciendo mejor. Aún así, lamentablemente, la letalidad sigue siendo muy alta, ¿sí? O sea, estamos hablando de letalidades sobre el 10% en personas de más de 60 años y puede llegar al 30-40% en población de más edad y que tenga alguna enfermedad crónica. Entonces, Pero ha bajado en relación con el inicio de la pandemia el índice, te digo, cosas que uno lee y Sí, ustedes ha son los bajado. sí, ha expertos, bajado, por eso aprovecho de ha preguntar. bajado, pero no, yo diría dramáticamente. O sea, ha disminuido en un rango en el cual todavía la letalidad en los grupos de más riesgo sigue siendo muy alta. Y respecto a los
al temor en realidad que existe por la nueva cepa, la cepa británica, ahora otra cepa que descubrieron en Sudáfrica, en fin. Eso también aumenta el temor y la incertidumbre y además también un poco la ansiedad respecto a lo que pueda pasar con esta enfermedad y la evolución que vaya a seguir teniendo. Janet, cuéntanos un poco ahí para graficar así una pincelada general respecto a estas cepas nuevas. Aquí hay algunas cosas que es importante. Primero, efectivamente, la cepa británica es una cepa que es alrededor de 30% más mortal. ¿Ya? Y es alrededor de 50% más transmisible, es lo que muestra la evidencia hasta ahora. Pero además de eso, lo que tenemos con la cepa es que efectivamente, como es más transmisible, rápidamente reemplaza a la cepa que yo tengo circulando. Y por lo tanto, a medida que esta cepa se va introduciendo en el mundo, va cambiando la cepa a una que es más transmisible, por lo tanto los casos aumentan más rápidamente. Perfecto. Y es más mortal, por lo tanto las personas con esa cepa tienen más probabilidad de muerte. Y esa es la cepa que ya está en nuestro país. Es que esa es la pregunta del millón. A ver, sabemos. ¿Cómo que no sabemos? ¿No? Hubo toda una controversia ahí con alguien que viajó desde Dubái, Inglaterra, terminó en Panguipulli. Sabemos que está. Pero ¿cuál es la cepa predominante acá o cómo ha ido introduciéndose la cepa en la población? No sabemos. O sea, no la han rastreado, no se ha hecho la trazabilidad. Porque para eso hay que tener algo que se llama vigilancia genómica. Igual como uno vigila las vacunas, vigila los virus, etcétera, hay que ir vigilando al virus. ¿Ya? Y eso no se hace solamente con los que llegan, porque aquí se hacen, en este momento entiendo yo, se está haciendo sobre personas que son viajeros, sino que tienes que tomar pequeñas muestras poblacionales para que puedas ir siguiendo cuál es la cepa. Es como la influenza. ¿Cuál es la influenza del año? En este caso, si todavía tenemos la cepa europea inicial que teníamos acá o si ya tenemos reemplazo por la británica y qué porcentaje de reemplazo. ¿Por qué? Uno, porque te permite proyectar mejor. ¿Ya? Te permite saber, qué sé yo, cómo viene la mano. Y dos, porque también al monitorear las mutaciones, tú sabes en qué momento podrías tener una mutación que hiciera que los tratamientos fueran menos efectivos. Claro. Eso ya a nivel mundial, digamos. Y a nivel vacunación, estas cepas son también las vacunas que conocemos, las que estamos hablando, de Sinovac, de Pfizer, ¿son combatidas? ¿Ya está probado que estas nuevas cepas igual son combatidas con estas vacunas? Hasta ahora sí. Eso es una gran noticia. Hasta las mutaciones que hay ahora sí. Y por lo tanto es súper importante vacunar lo antes posible. Porque los virus, que son seres, no sé cómo llamarlos, pero van evolucionando. Y claro, y van, qué sé yo, por ejemplo, la última mutación de estas, una de las mutaciones de esta cepa, ¿por qué es más transmisible? Porque logró hacer un bypass en lo que se llama con su spike protein, logró hacer un bypass y meterse más fácilmente igual en la célula. Entonces, esos bypass también pueden aprender a hacerlo y puede hacer que la vacuna que está hecha para que el virus se comporte de una manera ya no sirva. No es el caso, es que es súper importante, no es el caso, todas las vacunas son efectivas para todas las cepas que hay circulando en el mundo en estos momentos. Es una muy buena noticia. ¿Existe la probabilidad de que no lo sean? Sí, pero no va a ser la próxima semana. Yeah. No eso es en un tiempo más, a lo mejor en un año, qué sé yo. Por lo tanto, hay tiempo para vacunarnos. Y yo voy a hacer un salto hacia atrás respecto a esta conversación, pero es que no deja darme vuelta el hecho de que no haya un conocimiento exacto respecto a esta cepa británica, que sabemos que habría llegado a nuestro país, pero que no se haya rastreado lo suficiente, o más bien el ejercicio de trazabilidad quizá es lo que ha ido fallando. Acá da cuenta eso, Cristóbal, de también los criterios que ha tenido el Ministerio a la hora de hacer una trazabilidad efectiva de la enfermedad y también finalmente de las personas contagiadas y cómo esto se va transmitiendo. Yo creo que es importante tratar de explicarle a las personas a qué nos estamos refiriendo y por qué decimos que sabemos que llegó, pero no sabemos si está transmitiéndose a toda la comunidad, ¿no? Dejémoslo claro. Lo que ha pasado es que cuando llega un viajero y que dice que haber estado en Inglaterra o en contacto con alguien que estuvo en Inglaterra, se le hace una prueba PCR y se ve si es que la cepa es o no británica, ¿sí? Pero esa persona puede haber tenido contacto con otra persona y haberla contagiado y que esa trazabilidad no se haya hecho, por ejemplo, ¿sí?
Por lo tanto, esa persona que fue en contacto a la cepa británica, pero que no fue identificada por la trazabilidad, después puede haber contagiado a otra persona más. Y ahí ya pasa a ser una transmisión que llamamos comunitaria, donde no sabemos quién contagió a quién, ¿sí? Ese escenario es muy diferente si es que yo lo que he hecho es sido capaz de aislar a todas las personas que ingresaron al país con la cepa. Por ejemplo, si es que Chile, que no lo hace, tuviera una cuarentena obligatoria supervisada de cualquier persona que ingresa al país, ¿sí? Entonces que yo ingreso a Chile y tengo que estar 14 días vigilado en una residencia sanitaria y no puedo salir ni tener contacto con nadie hasta que cumpla los 14 días. En ese caso, yo podría saber que la cepa ha ingresado al país, pero que no tiene transmisión comunitaria. Dado que Chile no pone esa barrera, nosotros no sabemos si es que ya se está transmitiendo y si es que a mí me da COVID por salir a la calle, no sé si es que me agarré la cepa previa o la cepa británica. Y para eso, como bien decía Janet, lo que uno tiene que hacer es muestrar de manera aleatoria en la población muestras y ver qué porcentaje de esas son la cepa británica. Y con esa información podríamos saber en qué escenario estamos. ¿Y la cepa británica particularmente tiene algún tipo de síntoma distinta a la cepa tradicional? Los mismos síntomas exactamente. Por lo tanto, no se puede diferenciar clínicamente. El test de PCR es el mismo. O sea, requiere un examen adicional que es la secuenciación del genoma y que detecta en el fondo justo el segmento de la información genética que contiene para poder determinar que es distinta. Entonces, la verdad es que no se puede simplemente saber. Tenemos... Janet, ¿querías agregar algo? No, voy a decir que el pedacito de virus que es distinto, en el fondo es lo que... hace. Esa es la gran diferencia. Es bueno también aclarar esas dudas. Tenemos un titular que queremos revisar junto a ustedes y que nos dice lo siguiente, señor director. OMS. Las vacunas ayudarán a controlar el virus, pero no a erradicarlo. Y esa es una de las dudas que más se repite también entre la población. Efectivamente vamos a tener que vivir con este virus por el resto de nuestros días, probablemente de manera, no sé, siglo. ¿Va a ser como la influenza? Claro. Va a ser un nuevo virus estacional probablemente. Como virus estacional. Endémico con patrones estacionales. O sea, que lo vamos a tener todo el tiempo, eso le llamamos endémico, que siempre tenemos una cantidad de casos. Y estacional, que probablemente todos los inviernos va a ser más intenso. Es un poco lo que pasa también con la influenza, la parainfluenza y muchos otros virus que circulan habitualmente. Y por lo mismo su mortalidad tendería a disminuir de acuerdo a otros temas polémicos que nos vamos a hacer más inmunes. Vamos a llegar en algún momento a inmunidad de rebaño. Ahora, gracias a la vacuna. No necesariamente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, creo que este cálculo lo hicimos la otra vez. Supongamos que en Chile vacunáramos a toda la población con vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer tiene 90% efectividad. Por lo tanto, para llegar a inmunidad de rebaño, que 80%, tendríamos que vacunar al 90% de la población. La vacuna Sinovac tiene 50% efectividad. Por lo tanto, aunque vacunemos al 100%, en el primer año no vamos a llegar a inmunidad de rebaño, vamos a llegar al 50% en el mejor de los casos. Eso significa que queda 50% de la población que igual queda sin inmunidad. Igual el riesgo se disminuye a la mitad y por lo tanto el virus tiene menos por dónde circular. Pero por eso que decimos con tanta seguridad, y Tedros, que es el director de la OMS, dice con tanta seguridad, no vamos a erradicar el virus este año, porque erradicarlo significa que nos sigue circulando más. Y probablemente ni el otro, ni el otro, ni el otro. Lo que vamos a tener en un momento es que vamos a tener inmunidad de rebaño para esta cepa y vamos a tener que estar haciendo lo mismo que para influenza, viendo cuál es la cepa que viene el otro año para adelantarnos y hacer campaña de invierno con la influenza y campaña de invierno con corona. Mira, este punto es re importante. Me acordé de cosas que uno lee, ¿no? Que esto de las pandemias es como los huracanes, que de repente empezó a haber cada vez más huracanes en el Caribe y pandemia va a empezar a haber más. Así como se demoró 100 años en haber una pandemia desde la peste española, que le llamaron a esta, esto puede ser cada vez más seguido, ¿no? Y otro tipo de virus, porque ha cambiado, muchas cosas han cambiado y hoy día es más fácil, tantas condiciones para que haya otros ataques pandémicos, por llamarlo de una forma. En ese sentido, a propósito de lo que nos ha costado enfrentar la pandemia, ¿no? Porque que el Ministerio de Salud, no está suficientemente organizado, no tiene una estructura territorial para que quien toma las decisiones, las toma la moneda, las toma el Ministerio de Salud, qué rol juegan los asesores. Pareciera entonces, si fuera así, que habría que reestructurar todo el sistema de protección de salud en Chile, ¿no? Así como si somos un país telúrico,
¿cierto? Y tenemos una ONEMI que tiene una estructura territorial para enfrentar, más allá de los errores que cometió la ONEMI con el mensaje famoso el otro día, pero tiene una estructura territorial pensada en terremotos, incendios, en eventos masivos destructivos. Vamos a tener que tener entonces una especie de Ministerio de Salud 2 o una especie de ONEMI de salud, ONEMI de salubridad pública de aquí en adelante en Chile para poder enfrentar estas pandemias. No, lo que tenemos que hacer es hacer la reforma de salud pendiente, que es efectivamente la reforma que integra todo el sistema en un sistema único y que regenera, rearma todo lo que teníamos históricamente de salud pública, entre esas cosas una vigilancia que está desplegada territorialmente. Porque en estos momentos, por ejemplo, pasan cosas tales como la siguiente, que finalmente en los territorios, en las comunas, los enfermos y los seguimientos en las casas y todo, no lo están haciendo los hospitales o los consultas médicas privadas. El equipo público de salud pública se hizo cargo de todo, el sistema completo se integró, lo público y lo privado, bajo la gobernanza del sector público, y la parte que se integró, que es la parte de las camas UCI y todo, ha funcionado de lo más bien. Entonces, lo que aquí ha sido, yo diría, la prueba en la realidad de que podemos tener un sistema de salud que sea mejor, que sea universal, que sea equitativo. Y lo otro que ha mostrado, y eso no es solamente en Chile, y ahí para que tengamos claro, es la total falla de gobernanza para hacerse cargo de catástrofes en el mundo. Catástrofes de salubridad, porque de las otras hay bastante experiencia para enfrentar terremotos, para enfrentar catástrofes huracanes. De salubridad. Y lo otro, con respecto al modelo, fíjate que mostró que el progreso no está garantizado, que esto de que el crecimiento económico va a ser por siempre no es así, porque esto se ha revertido mundialmente, menos 7% del PIB, son años de reversión desde el punto de vista económico. Y probó otra cosa que se discutió por años, que la economía, para tener economía sana, tienes que tener población saludable. Entonces, con todas esas lecciones, uno debería, y aprovechando que vamos en un proceso constituyente, repensar la salud que queremos y cómo la queremos organizar. Y eso es súper importante, de no perderse en la minucia, sino que subirse al balcón, como digo yo, y mirar el baile completo para ver cómo lo ordenamos mejor. Mira, me gustó esa reflexión. ¿Tú compartes la visión, Cristóbal? Me parece bien evidente de que los países que tienen sistemas públicos integrados universales lo han hecho mucho mejor en esta pandemia como ante otros desafíos sanitarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy plenamente de acuerdo con la visión de Janet. Creo que también, y si van a venir nuevas pandemias, hay que estar preparados, ¿no? Absolutamente. Y no solamente vamos a tener pandemias como estas, ¿no? Tenemos otros desafíos sanitarios que también tienen un grado de impacto que pueden ser como una pandemia, como el cáncer, como la obesidad, ¿no? O sea, que son mucho más silenciosas, menos evidentes, pero están ahí. Y que en el fondo la falta de una articulación y de un sistema público universal genera un impacto que además siempre hace que los más desfavorecidos, como en esta pandemia, son las personas más vulnerables de menores ingresos. Yo creo que lo otro importante es mirar de la experiencia que tuvieron los países asiáticos con el SARS y el MERS. Todos los países asiáticos evidentemente están mucho mejor preparados, ¿no? Como que siempre está la imagen de la China autoritaria como respuesta a la pandemia, ¿no? Pero hay que recordar que muchos países democráticos, con democracias muy occidentales dentro de Asia, como puede ser Singapur, como puede ser Corea del Sur, como puede ser Japón, han tenido respuestas brillantes frente a la pandemia porque aprendieron la lección. Y parte de la lección es que hay que tener sistemas públicos universales, hay que tener sistemas de vigilancia fuertes, hay que invertir en estas amenazas, ¿sí? Hay que tener centros de monitoreo, o sea, hay que tener ISPs o equivalentes a ellos muy fuertes, ¿sí? Y yo creo que nuestra institucionalidad por mucho tiempo ha dejado alicaer a nuestras distintas instituciones públicas por poco financiamiento y por otras, digamos, agendas que han habido detrás. Yo creo que es el momento de aprender la lección y que ojalá entonces cuando tengamos una próxima pandemia esto nos pille con aprendizajes de una mejor forma de organizarnos, de responder con inversión pública en esas materias que son clave y estratégicas para el país. Muy buen punto, sí, porque si van a venir
Y además hay que seguir controlando esta, ¿no? Por lo que explicaba la Janet, es decir, hay que seguir, la inmunidad de rebaño no viene ni este año ni el próximo ni el subsiguiente. Hay que seguirla controlando, hay que seguir haciendo vacunaciones, va a venir otra pandemia de otro virus, hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados, es el momento, porque si nos pilla como ahora, tendríamos que hacer flor de tontos, ¿no? No aprender. Así es. Bueno, ojalá que sirva. Esa es la esperanza, que salgamos con post pandemia con un mundo mejor. Ahora, yo igual soy optimista y tengo la esperanza que eso va a ocurrir, por lo menos en muchos países del mundo. A pesar de que en 1918 tenía la misma esperanza, digamos, y las cosas volvieron rápidamente a lo normal. Pero yo creo que esta vez existe la posibilidad, sobre todo por la gente joven y por el cambio brutal de democratización que ha habido en los últimos años con la irrupción de las redes sociales y de esta comunicación instantánea. ¿Sí? Yo creo que si hay un momento en que está la oportunidad es ahora. Ojalá que ocurra. Ojalá, mire, y la clave está en poder controlar esto bien con un sistema integrado de salud pública, como dicen ustedes, una especie, un ICP fortalecido, con una buena red, en fin, lo que uno desde la ignorancia podría decir una especie de ONEMI de salubridad pública, ¿no? Que preparación. Pero todo eso, y esa es la reflexión que a mí me queda después de todo esto que hemos vivido, con toques de queda, con restricciones de libertad, muchas veces innecesarias y otras necesarias, es cómo combatir, a propósito de lo que tú decías, Cristóbal, esto con herramientas que respeten la democracia, que respeten las libertades individuales, lo más posible. Claro, hay que renunciar a ciertas libertades individuales, ciertas libertades personales, en aras de combatir en común una pandemia, sí, pero cuidando siempre que sean las menos posibles las libertades a las cuales renunciar, porque es la clave, porque si no pasamos a un estado autoritario, pasamos a un estado que tenemos que sacrificar demasiado para cuidar la salud. La idea es sacrificar solo lo necesario para cuidar la salud, ¿no? No, sin duda, yo creo que eso no está en cuestión. Es que en algunos países sí ha estado en cuestión. No, claro, y en Chile, acuérdate también, que tenemos el toque de queda más largo del mundo, ¿no? Sí. Y muchos dicen que, claro, que hacía falta, otros dicen que no. Cuestión que tenemos que discutir en algún momento, pero pareciera que alguien se pasó de revoluciones por minuto y un toque de queda que era para temas de salud pasó a ser toque de queda para temas de orden público. Entonces, sí. Lo que pasa, Federico, es que ahí particular de Chile también, que llegue la pandemia. Claro, sí, ahí hay una cuestión que es una reflexión mayor, que yo tengo un amigo que dice que a él lo que le interesa en este momento es explorar cosas tales como qué va a ocurrir con este nuevo ordenamiento mundial que está básicamente cambió estas democracias representativas en la práctica en democracias directas, en las cuales, sin embargo, la comunicación está muchas veces muy manipulada y por lo tanto los movimientos están muy manipulados y que lo que le interesa más bien es saber cuándo vamos a pensar qué es lo que realmente queremos y no vamos a dar como por hecho que así es la cosa, que no necesariamente los modelos que estamos mirando hacia el futuro van a responder a un más desarrollo, que no siempre, y yo concuerdo con eso, no siempre más desarrollo es más crecimiento económico, tampoco no siempre más desarrollo es más tecnología. Entonces estamos entrando en otra conversación, pero yo creo que ese tipo de reflexiones son fundamentales porque, y de nuevo, quiero volver a insistir, tenemos la oportunidad de construir el país que queremos para los próximos al menos 50 años. Sí. Y ese lo tenemos que construir entre todos, pero con una visión de futuro. Mirarnos en 50 años y volver para atrás, más que quedarnos en la pelea chica, que al final es suma cero. Y con esta reflexión entonces de Janet Vega tenemos que ir finalizando el capítulo del día de hoy. Le queremos agradecer a los dos, Janet, Cristóbal Cuadrado, aquí presentes en Vía X El Mostrador. Vamos a estar invitándolos nuevamente, ya sabe, y la Janet que también se ha repetido el plato varias veces, a nosotros nos gusta mucho tenerla, pero sobre todo también porque es una conversación muy importante, necesaria tener durante este periodo, así que gracias a ambos. No, gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos nuevamente, pues. Federico Giovannone, vuela el tiempo. Comenzamos entonces este día lunes con todo, pero ya mañana nos reencontramos aquí en Vía X El Mostrador a las 10:30 de la noche. No se pierdan entonces
el capítulo de mañana. Cuídense mucho, descansen y nos reencontramos en un próximo episodio. Chao.